Hola historiadores, estamos en una nueva emisión y el día de hoy hablaremos sobre las reformas de José María Luis Mora y los beneficios del clero de 1833. El día de hoy nos acompañan los historiadores J.D. Vázquez, G.U. Juárez, Paula Palacios y Jimena Shin, los cuales nos explicarán detalladamente sobre las reformas, el contexto nacional de 1833, entre otros aspectos. Así que sin más preámbulos, comencemos. Pero antes de continuar, la historiadora Jimena Shin nos explicará quién fue José Luis Mora. José María Luis Mora Lamarid fue un sacerdote, político, ideólogo e historiador mexicano del siglo XIX. Fue uno de los más destacados liberales en los inicios de la independencia. Fue un partidario de la enseñanza laica, intentó desligar la educación del clero y se distinguió por su empeño en lograr el acceso universal a la educación. El contexto económico en el que México se encontraba en 1833 estaba basado principalmente en la agricultura y otras actividades rurales que eran controladas por el clero y ricos terratenientes. Un acontecimiento importante en el mundo en 1833 fue el 6 de febrero en Estados Unidos, cuando el inventor Samuel Morse presentó al público el telégrafo. Ahora continuaremos con esta siguiente sección, las reformas liberales. Los historiadores nos explicarán a profundidad las reformas liberales de 1833, las cuales tenían como principal interés desacreditar las dispensas económicas de las que gozaba el clero mexicano. La primera reforma habla sobre la materia educativa. El clero era encargado de la educación, la cual era católica. El propósito de esta reforma era minar el poder de la Iglesia, autorizando al gobierno la enseñanza en todas sus ramas. La segunda reforma se enfoca en los asuntos eclesiásticos. El clero gozaba del monopolio de la educación, diezmo forzado, propiedades a lo largo del país y la venta de bienestar del gobierno. Esta reforma exentaba a los civiles del pago del diezmo y de igual manera cedía a los estados de la República Mexicana las propiedades de la Iglesia. Por último, la tercera reforma se enfocaba en materia de deuda. El gobierno dispondría de las propiedades de la Iglesia, prohibiendo que la Iglesia tuviera personalidad para vender sus bienes. Es importante resaltar que José María Luis Mora fue el iniciador de las leyes de reforma en México, las cuales lograron establecer la independencia entre el Estado y la Iglesia. Las ideas principales de las reformas eran: la tierra, riqueza fundamental del país, debe pasar a manos del Estado, que a su vez la venderá a pequeños propietarios que sean la base de una amplia y sólida clase productora. Otro dato en el contexto nacional de 1833 es que en ese año Antonio López de Santa Anna, quien ocupó la presidencia durante 11 años, tomó por primera vez el poder. Esto es todo por la emisión de hoy. Esperamos que hayan aprendido muchas cosas el día de hoy. Es importante resaltar y recordar que la construcción de México como nación no fue algo sencillo, pero gracias a los arduos esfuerzos de nuestros antepasados vivimos en una nación libre.